Abramos nuestras Biblias hoy al capítulo 2 del Evangelio de San Juan. He esperado 7 semanas para decir esto. Y continuaremos con nuestra serie 879. La enseñanza de hoy lleva el título El invitado de honor en la boda. Oremos. Padre Celestial, estamos estudiando tu palabra línea por línea, precepto por precepto. De veras, no sabemos las experiencias, las luchas o pruebas difíciles, anticipaciones o gozos que suceden a todos los que me están escuchando en esta semana. Pero Padre Santo, íntimamente tú sabes, entendemos que tú quieres tomar todas nuestras dificultades, cambiarlas y que las lecciones que vienen en la Escritura las podamos practicar durante nuestros días. Padre, te pedimos que nos ayudes a crecer en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo, así como Pablo y Pedro lo escriben para que entendamos. Padre, yo te pido que te reveles a nosotros en una forma única, porque solamente tú puedes. Entendemos de antemano que así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Las bodas son tiempos que nos traen mucho estrés. Quizás este estrés lo podemos medir a un nivel del 1 al 10 y llega a lo más alto. ¿Qué tal de ustedes recuerdan su boda? 1, 2, levantan sus manos. Son honestos. Esto representa la culminación de meses y meses de preparación, buscando cómo solucionar todos los detalles. Recuerdo la historia que oí de esta joven que estaba preparando su boda y le dijo: mamá, no quiero que se nos vaya a olvidar ni el más pequeño detalle. Su mamá le dice: no te preocupes, mija, yo me aseguraré que el novio esté ahí. Naturalmente que el novio siempre es un detalle bien significante, a lo mismo que la novia. Lo que es raro acerca de la historia que vamos a ver hoy es que no sabemos quién era el novio y la novia, porque no se mencionan en este casamiento en Caná. No los encontramos en ninguna forma, no se identifican, ni siquiera se oye que hayan dicho una sola palabra. Eso es bueno, porque los poetas han dicho, para que un matrimonio continúe hermosamente, cuando te es correcto, cállate. Y cuando te es equivocado, también calla tu boca. Esta no es la razón por qué ellos no se mencionan. Simplemente el punto es que Juan está escribiendo acerca de este boda en Caná y quiere que conozcamos la parte más importante de esta historia. Y lo más importante en esta historia es, ni más ni menos, no es el ministro, ni el lugar donde tuvieron la recepción, ni tampoco el novio ni la novia. El importante en esta historia es el invitado de honor en la boda. Vamos a ver el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a el maestresela. Y se lo llevaron. Cuando el mayordomo de la boda probó aquella agua o el vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todos
hombres sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho sus invitados, entonces el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Qué hermosa historia. Me gusta mucho de que el primer milagro que Jesús hizo fue en una boda, en un casamiento. Yo digo, si todas las bodas invitaran a Jesús como invitado de honor y todo casamiento guardara a Jesús en el centro de su relación, todo caminaría en una forma hermosa. Una de las razones que a mí me gustan mucho las bodas es que yo tengo el privilegio de estar frente al novio y la novia. Yo puedo ver lo que no todos pueden ver. Yo diría, tengo el mejor asiento en la boda. Yo puedo observar cómo le suda la cara al novio y la novia, observar cómo sus manos les tiemblan y a veces no se pueden controlar. Veo que a veces les corren lágrimas por su cara. Yo puedo ver todo esto. Puedo tocar aquellas hermosas vistas de amor que se da el uno al otro. Esto es hermoso, ver el principio de aquel amor tan fresco que se experimenta durante el casamiento. Así que Juan nos mueve geográficamente. Recordamos que estaba en el río Jordán. Hoy nos mueve al norte, a un poquito al occidente, geográficamente, al lugar que se llamaba Galilea, donde fue la oficina de operación del Señor Jesús, como 5 millas al norte de Nazaret, donde creció Jesús. Este es el pueblo de Nataniel, que ya vimos en el estudio pasado, que cuando dijo algo bueno puede salir de Nazaret, eso es, él es de Caná. Así que el jovencito de Caná ahora va a observar a este joven de Nazaret, el milagro que lo va a asombrar grandemente. Aunque aquí no se afirma ni se dice, pero yo les puedo decir que esta boda fue en un día miércoles, porque en esos tiempos la literatura judía nos dice que las bodas tomaban lugar en miércoles. Era el día propio para que una joven virgen se casara. A veces el jueves, pero típicamente era miércoles. Quiero aclarar que no era sábado como lo hacemos nosotros en nuestros tiempos presentes. Quizás era miércoles. Después de la ceremonia de estas bodas judíos, la pareja viajaba haciendo un desfile por las calles principales de su pueblo. Cantaban y llevaban un desfile con antorchas para que así las personas pudieran venir a saludarlos y desearles un buen futuro. Luego, después de este desfile, regresaban a la casa del novio. Quizás en este casamiento era una amistad muy cercana a la familia de Jesús o un amigo muy cercano. Podemos entender eso porque encontramos que María, la madre de Jesús, no se menciona a José. Aparentemente él ya había muerto, pero María parece que estaba sirviendo en aquella boda. Por eso se preocupó porque se acabó el vino. Lo que quiero hacer en este estudio es pasar en estos versos a hacer lo que Juan nos enseña. Juan nos muestra quién es Jesús. Esa era la razón de este libro. ¿Quién es Jesús? Relacionado con 4 identidades: su madre, el momento, el milagro y sus hombres. Estas 4 personajes surgen o sobresalen en esta historia. Vamos a ver los primeros 5 versos otra vez para ver a Jesús y su madre. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. No se dice qué nombre, pero sabemos que era María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Aquí hay una parte difícil. Cuando Jesús le dice mujer, no le llamó madre, mujer. ¿Y eso qué tiene? Mi tiempo no ha llegado, o mi hora no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere.
Casi todas las bodas algo sale mal, no importa que también lo hayan planeado. A veces que se escapa algún detalle y las cosas toman una dirección diferente. En mi boda todo fue hermoso. Yo tenía la novia más hermosa, que todavía está tan hermosa. Hubo una hermosa música, pero un detalle que falló en mi boda fue mis zapatos. Renté un taxiro y los zapatos que venían con ese taxiro no me los medí. Fue mi error. Aquellos zapatos estaban una y medio medida más chicos de mi medida. Imagínense mis pies en aquellos zapatos. Si acaso hubo lágrimas en mis ojos, fue por aquel dolor en mis pies. Naturalmente que no olvidaré esa boda, pero he estado en otras bodas que no olvidaré, porque las cosas no salieron bien. Recuerdo en una boda donde el novio no había desayunado y estaba débil. Naturalmente que la boda era muy hermosa en un jardín ya por la tarde, así que cuando entró el bodo y la novia, el novio se desmayó. Lo levantaron, se volvió a desmayar, así que tuvimos que continuar el resto de la boda con la novia de pie y el novio sentado en una silleta. Eso fue vergonzoso para él. También recuerdo otra boda que le llamé la boda Silencia. Los músicos se les olvidó la fecha, no apareció ni siquiera un músico. Tuvimos una boda silenciosa. Eso lo recuerdo muy bien. No puedo enfatizar la desesperación que se oye en la voz de María cuando dijo: hijo, no tienen vino. Era una catástrofe social. Aquello era horrible. Era lo peor que les podía suceder. Voy a explicar un poquito más. Pero me quiero enfocar en la relación entre Jesús y su madre María. Lo podemos ver en el verso 4. Ha sido una gran discusión a lo largo de la historia de la iglesia, porque algunos hasta han adorado a María a través de los años. Le llaman Madre de Dios. Algunos aseguran que era sin pecado y que fue llevada al cielo y que su mismo hijo la coronó como reina del cielo. Y muchos la reverencian, le rezan y le llaman corredentora de la raza humana, como mediadora de la raza humana. Hay una basílica en Roma que yo la he visto con un crucifijo donde Jesús está colgado por un lado en la cruz y por el otro lado, el reverso, María está colgada de la cruz también, como indicación de que ella ayudó a la redención. En el Vaticano, en 1960, encontré una escritura que decía: la unión de la madre con Jesús es que ella es una corredentora de la raza humana. En el verso 4 nos avienta algo que tenemos que explicar. Muchos no lo quieren entender, pero dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No piensen que eso fue que él la quería reprender o faltarle al respeto. Es la misma forma que Jesús le llamó cuando ella estaba colgada. Bueno, crecí con esa mentalidad. Está metido en mi mente. Él estaba crucificado y le llamó: mujer, aquí tu hijo. Hijo, aquí tu madre. El mismo formato. Es una forma correcta de dirigirse a una mujer. Juan 6 veces se va a dirigir a diferentes mujeres con la misma forma, llamándoles mujer. No es raro para que él se dirija a ella. Es como en nuestros días llamarle a una mujer señora, señorita, doña. Es muy respetuoso, pero no es una forma íntima. Y luego lo que él dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Literalmente en griego está diciendo: ¿y a mí qué en ti? Es lo que es, como se oye en griego. Es una respuesta retórica, como diciendo: mujer, tú y yo estamos en un plan diferente. Como que está diciendo Jesús: mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, esta pregunta, también con una forma formal que Jesús se dirige a ella, indica que aquí se estaba comenzando un cambio en sus relaciones. Él sabía que ella sabía que era su hijo que creció en Nazaret. Ahora ella entiende que él va a ministrar. Ella sabe exactamente qué va a hacer por lo que él vino al mundo. Es como diciéndole: no solamente soy tu hijo, también soy tu salvador. Tengo un programa que cumplir y tendré que continuar.
Jesús predijo cuando era a la edad de 12 años, le dijo a su madre: Madre, ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo de estar? No hablaba de su padre José, hablaba de su Padre Celestial. Aquí había una relación de hijo y madre. Toda mi vida es que tengo que tener relación con mi Padre Celestial. Natural que María fue un hermoso ejemplo de maternidad. Ejemplo de una mujer casta, un ejemplo de sumisión, pero no era sin pecado. No era la corredentora de la raza humana, no es la comediadora, no es la reina de los cielos. Les digo que es. Fue un discípulo que necesitaba gracia como cada uno de nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque eso es lo que ella dijo de sí misma. En el capítulo 1 de Lucas, cuando se enteró que iba a ser la madre de Jesús, la madre del Salvador, dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Mi qué? Mi Salvador. ¿Qué necesita un Salvador? Solamente una persona que se siente en pecado necesita Salvador. Una persona perfecta, sin pecado, no necesita Salvador. Ella habla de sí misma y dice: mi Salvador. Si alguien quiere honrar a María, puede hacer lo que ella dijo aquí, en el verso 5. Ella dijo: haced todo lo que él dijere. Si alguien quiere honrar a la Madre del Señor, hagan lo que ella dice, hagan lo que Él os diga. Ella nunca la honró a nadie al comienzo de la iglesia, ni se menciona. Casi no se menciona al principio de la iglesia. Naturalmente, si María hubiera tomado lugar en la salvación, y el Nuevo Testamento lo había de mencionar. Pero no se encuentra ninguna mención. En el capítulo 12 de Mateo, cuando Jesús está enseñando y mucha gente lo estaba oyendo, alguien le interrumpió diciendo: he aquí tu madre y tus hermanos que te buscan y quieren hablar contigo. Jesús vio a su alrededor y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. Ahora está usando la relación espiritual y lo pone por sobre todo de la relación humana. Otro se encuentra en el capítulo 11 de Lucas. Alguien clamó en aquellos días y dijo: bienaventurados los pechos que mamaste y la madre que te trajo al mundo. Jesús contestó y dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eso es lo que sucedió entre Jesús y su madre. Con mucho respeto, pero firmemente está diciendo: madre, mi programa es diferente a lo que tú estás pensando. Vamos a ver a Jesús en este momento. Ustedes han notado en el Evangelio de Juan, dice que era al tercer día, Jesús viajó del río Jordán hacia Caná en Galilea. ¿Por qué? Cuando Juan escribió con toda precisión, está tratando de decirnos lo que sucedió en el capítulo 1, verso 29. Dice: al día siguiente vio que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 35 es otro que nos muestra la cronología. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Verso 42 dice: y quería ir a Galilea. Se menciona cronológicamente el tiempo. Esto es importante porque esto es un evento especial a un Jesús se refiere. Y Jesús es lo que dijo en el verso 4. Dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús va a continuar con esta frase: mi hora, su hora. La hora es como si Jesús estaba anunciando: tengo que continuar con mis citas. Todo es crítico acerca del tiempo y lo que tengo que hacer. Por ejemplo, capítulo 7 de Juan, verso 30, dice: lo quisieron llevar para apedrearlo, pero ninguno pudo hacer porque su hora no había llegado. Capítulo 13 de Juan, antes de la cena, cuando Jesús
supo que su hora había llegado para salir de este mundo e ir a su Padre. En capítulo 17, verso 1, Jesús está orando en privado y dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a tu. Lo que Jesús se está refiriendo aquí, cuando menciona mi hora, se refiere a un periodo de sufrimientos, muerte y resurrección y ascensión a su gloria. Eso es a la gloria, la hora que se refiere. Él pagará por el pecado del mundo y va a probar quién es el día de su resurrección y su ascensión al cielo. Vamos a continuar. María, que le habló de Jesús, de que convirtiera que cometiera el milagro de convertir el agua en vino, porque ella dijo: no tienen vino, y Jesús le dice: tú y yo no estamos en el mismo pensamiento, pero como quiera convirtió el agua en vino. No la reprendió diciendo: no me preguntes por otro milagro si esto es lo que estás pidiendo. Aquí hay algo más hondo. Lo que María está pidiendo sin duda ahora es el tiempo, ahora es la hora. Revélate quién eres. Aprovecha esta oportunidad para que hagas un gran despliegue de milagros. Manifiéstate, glorifica y enséñales quién eres, que tú eres el Mesías. Parece ser que María conocía a Jesús mejor que nadie en aquella boda. Hasta este punto, María era la que lo conocía mejor que nadie. Ella recordaba la milagrosa encarnación, lo que el arcángel Miguel le dijo acerca de Jesús. Recuerda lo que los pastores le dijeron. Recuerda lo que los reyes magos le dijeron. Recuerda lo que dijo Simeón de que cuando Jesús fue dedicado en el templo. Ella sabía todo esto, que su hijo iba a ser el pago por el pecado y que era Dios en carne humana. Por eso es que ella pensó: ahora es el tiempo que tú te muestres al mundo. Y dijo Jesús: mi hora no ha llegado. María también sabía de toda la difamación, todo los chismes que se conocieron en Nazaret, porque ella concibió sin haber tenido ceremonia de boda. Ella recordaba todo aquello que había nacido sin que ella estuviera casada. Jesús confrontó a los judíos y ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ese chisme era bien reconocido hasta en Jerusalén. Por eso es que María dice: este es el tiempo perfecto para tomar venganza. Sabemos que Jesús estaba en un programa divino. Todo momento era una serie de momentos, era su hora, una hora más cerca, que estaba más cerca a la cruz. En el huerto de Getsemaní dijo: mi hora está cerca para que el Hijo del Hombre sea entregado. Porque él sabía que iba más cerca a la última hora. Los 4 evangelios que todos conocemos, en estos 4 evangelios que todos conocemos, son solamente 4 capítulos que nos hablan de los primeros 30 años de la vida del Señor. Solamente 4 capítulos. 85 capítulos nos hablan de 3 y medio años que Jesús ministró. Y esos 85 capítulos que nos hablan de los últimos 3 y medio años de la vida pública de Jesús, 29 nos hablan de la última semana. 13 de esos 29 nos hablan del último día. ¿En dónde está el énfasis? Los escritores del Evangelio quieren que sepamos, y si añadimos todas las escrituras de los 4 evangelios, encontramos 579 versos, nos hablan del último día. Nos hablan del sufrimiento y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el momento. Todo se trataba, hacía todo lo que debía hacer cada hora. La lección que debemos de aprender aquí, yo quiero que ustedes entiendan algo acerca del calendario de Dios. El calendario de Dios es perfecto, nunca está temprano ni tarde, siempre está a tiempo. Quizás no es nuestro tiempo, ni mi tiempo, pero va a ser su tiempo, y su tiempo es perfecto.
Cuando yo crecí, mi papá me recogía en la escuela después de los juegos deportivos. Pero si mi mamá me decía, cuando mi mamá me decía, tu papá te va a levantar después del juego de pelota, yo sabía que era ser el último niño que iba a ser levantado o recogido después del juego. Pero el calendario de Dios es perfecto. Hay veces que le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no haces un milagro ahorita? Te saldrían las cosas mejor si oyeras mi consejo. Lograrías hacer más. Pero tenemos que entender que el tiempo de Dios es perfecto. Charles Spurgeon dijo que el tiempo de Dios es correcto. Nada se pierde, ni los eventos se echan a perder. El gran reloj del universo continúa caminando con el tiempo perfecto de Dios. Y toda la maquinaria de la providencia de Dios, todo cabida puntual. Lo que más sobresale en esta historia es que Jesús, el milagro que hizo. Vamos a ver el milagro que hizo en el verso 6. Dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para el agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En un total parece que se convirtieron como de 700 a 800 litros de vino. Eso es muchísimo vino. Jesús dijo, llenen esas tinajas de agua. Cuando las llenaron hasta arriba. Tenían ganas de ver qué iba a suceder. En ese tiempo las bodas eran un acontecimiento social y el novio pagaba por todo, él compraba y era responsable de tener bastante vino. Si se le acababa el vino era una vergüenza social. Esta vergüenza continuaba por el resto de sus vidas. Se le acabó el vino. ¿Por qué? El vino es un símbolo de gozo. Hay muchas escrituras que nos lo comprueban. Por ejemplo, Salmo 104, verso 15 dice, el vino que alegra el corazón del hombre. Esto quiere decir que si no hay vino, no hay gusto. De acuerdo a la construcción del primer siglo, las bodas del primer siglo, si se les acababa el vino, mostrabas algo, que no tenías la capacidad de poder proveer gozo para aquella familia y para tu esposa. Imagínense. Y si se les acababa el vino, hasta podían ser demandados por la ley, porque no habías cumplido con tu obligación social de proveer vino para tus invitados. Verso 6 nos dice que eran 6 tinajas para guardaban el agua para el rito de purificación de los judíos. Esto nos dice que por todos fueron como 800 litros de vino. Estoy de acuerdo con William Barclay porque dice, 800 litros de vino fue un derroche, fue un despilfarro lo que hizo Jesús. Pero yo diría, qué hermoso regalo para aquellos recién casados. Podían haber vendido gran cantidad de aquel vino para poder sostenerse por los primeros años de vida como casados. Ahora yo puedo compartir con ustedes de mi propia boda cuando yo me casé. Naturalmente nosotros no consumimos licores, pero tuvimos un jugo chispeante que era como un vino espumante, pero era en verdad un juguito de manzana. No era ninguna mentira, es lo que queríamos nosotros tener, jugo de fruta. Pero lo importante aquí es que Jesús convirtió el agua en vino. Juan quiere que sepamos que Jesús puede crear cosas, puede crear algo de la nada o aún cambiar las cosas en algo diferente. Así como en el estudio pasado vimos que Juan escribió que Jesús hizo un gran despliegue de su omnisciencia. Sabía de dónde era Felipe, de dónde era el carácter de Nataniel. Conocía todo, de un gran despliegue de su sabiduría, de que Él puede ver lo que estamos pensando, que Él está en control del mundo natural. Si sabemos algo acerca del Evangelio de Juan, Juan quiere que sepamos todos que Jesucristo es Dios en forma humana.
Por eso es que él comienza, dice, en el principio era la palabra, el principio era el verbo, el principio era Dios, y él creó todo, y habitó entre nosotros. Aquí convierte el agua en vino. Puede ser que Juan quería que se acordaba del paralelo que vio en la creación en el libro de Génesis. El ministro de Jesús comenzó con un acto de creación, así como Dios comenzó el acto de las Escrituras con creación. Finalmente, vamos a ver por qué era la intención de este milagro. Jesús no solamente quería hacer un milagro, como decir, tengo una gran cantidad de milagros que voy a hacer, los tengo por números. Y tenía una razón específica. Vamos a ver el verso 11 de capítulo 2. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Es el verso 11. Juan quiere que veamos dos cosas aquí. Que es el primer milagro que Jesús realizó. Dice, ese fue el principio de señales que hizo Jesús. Porque esto nos aclara estas historias erróneas y equivocadas que encontramos en los libros apócrifos, como el que se llama el libro de acuerdo de Pedro, de acuerdo de Tomás, libros que no son canonizados y hablan de la niñez de Jesús, de que Jesús hacía pajaritos del polvo y los hacía volar, o que si alguien lo reprendía, lo maldecía y hasta aquella persona hasta moría. Es mentira. Aquí Juan dice, fue el primer milagro que hizo Jesús. Y Juan lo escribió. El segundo razón y más importante por qué Jesús hizo este milagro. En el verso 11 dice, lo hizo para mostrar su gloria y para desarrollar la fe de sus discípulos. Por eso dice aquí, sus discípulos creyeron. Ese es el propósito del libro. Ustedes recuerdan cuando comenzamos el primer estudio, ¿qué dijo Juan al fin de su evangelio? Jesús hizo muchos otros milagros en presencia de los discípulos que no están escritos en este libro, pero estos se escribieron para que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengan vida en su nombre. Naturalmente, Juan escribió en el verso 11, dice, y sus discípulos creyeron en Él. No solamente estaban aprendiendo quién era Jesús y comenzaron a seguirlo. A este punto eran solamente 5 discípulos. Regresamos al capítulo 1. Sabemos que era Andrés, Juan, Pedro, después Felipe y Nataniel. Son 5 nada más. Y estaban inmensamente sorprendidos por lo que veían. Su fe estaba creciendo y se confirmaba. Yo me pregunto si estos discípulos judíos observaban lo que estaba sucediendo, se acordaron de Moisés. Recordamos que fue el primer milagro de Moisés, convirtió el agua en sangre. Aquello fue destructivo, doloroso. Y esto trajo miseria a aquella gente. Pero aquí el milagro de Jesús, el primer milagro, convirtió el agua en vino y trajo gozo, mucho gusto. Por eso estos individuos cuando lo vieron dijeron, comparando con Moisés es mucho mejor que Moisés. Y creyeron en él. Ese fue un milagro en privado. Muy poca gente lo supo. Este milagro fue para sus discípulos. Por eso Jesús profetizó y le dijo a Nataniel, cosas mayores que estas verás. Esto fue el primero de muchos milagros que Nataniel iba a presenciar. Gozo y más gozo. Vamos a continuar con gozo. Jesús trajo gusto para aquella pareja en aquella reunión de las bodas y les comenzó la fe en sus discípulos que lo pudieron experimentar. Oí una historia de un hombre rico del área de Nueva York. No sabía nada de agricultura, pero se vino al estado de Wyoming y compró un rancho con muchos acres para tener mucho ganado, todo tipo de actividades agriculturas. Y comprando este terreno en el estado de Wyoming, le puso su nombre a su rancho. Su amigo vino a visitarlo y dijo, ¿cómo le pusiste el nombre a tu rancho? Dijo, eso es el problema que tuvimos, como no pudimos estar de acuerdo en el nombre, así que le pusimos todos los nombres que todos opinaron. El doble R, herradura, cuerno de oro, diamante del
rancho, el cielo, cuna fructífera. Aquel exclamó y dijo: qué hermoso rancho, pero yo no veo ganado, no veo vacas. ¿Dónde están las vacas? Y dijo él: ninguna de las vacas sobrevivió cuando lo cerramos con su marca, porque quisimos poner todo el nombre del rancho. Ya nos imaginamos lo que sucedió. Las quemó. Cuando yo leí esto, pensé, esto le sucede a mucha gente que yo he conocido a través de los años, porque se unen a diferentes sistemas religiosos, reciben marcas de unos, marcas de otros, marcas de otros. Entonces, el resultado, se queman, no pueden sobrevivir las marcas. Aquí Jesús trajo gozo y fe, y crecieron al mismo tiempo que lo seguían. Y sus discípulos crecieron en fe. Ahora, ¿ustedes creen que si tú vienes a Jesucristo, alguna vez vas a llegar a un punto que te vas a sentir vacío? Piensen en como 800 litros de vino, muchísimo vino para beber para siempre, por siempre, para siempre. ¿Tú crees que si tú llegas a un lugar con Jesús y te va a acabar algo, vas a estar necesitado de algo, te vas a sentir desilusionados, te vas a sentir desolucionados si tú continúas sin Jesús en tu vida? Te vas a sentir como un fracasado. Pero Jesús siempre está a tiempo, siempre suple para nosotros. Para que Jesús haya proveído esta gran cantidad de vino, esto indica que Él puede proveer para que tú seas feliz. Las historias más recientes, hemos visto recesiones, pero si tú aceptas a Jesús y continúas con Él, vas a sentir ese gozo, no importa que estés pasando por una u otra recesión o escasez. Oremos. Padre Celestial, esta historia es tan común que la oímos desde las clases de la escuela dominical, pero sabemos que hay veces que vienen las catástrofes y hay escaseces. Con todo y esto, Jesús hizo lo que se necesitaba, ni más ni menos. Trajo gozo, produciendo y desarrolló fe en los que presenciaron aquella boda. Por eso nosotros te pedimos, Padre, que nos ayudes a que nuestra fe crezca y que nuestra fe siempre sea en el conocimiento de nuestro Señor. Que estemos siempre dispuestos a aceptar, a aprender más de ti, y que actuemos de acuerdo a lo que tú nos enseñas, y que crezcamos en fe. Padre, tú conoces nuestras necesidades, conoces las personas que están entre nosotros, que nos están escuchando y que tienen necesidad. Quizás este fin de semana tienen que cubrir sus pagos, y Padre, te pedimos que nosotros a nivel de congregación te pedimos, Padre, que tú puedas proveer para sus necesidades, que proveas para ellos más y más, que los bendizcas a una forma bien amplia y hermosa. Padre, yo te pido que nuestro gozo continúe creciendo, continuamente creciendo y creciendo. Padre, yo te pido que te reconozcamos, que vengamos a ti. Padre, yo te pido que todos los que me están escuchando a través de la radio, la internet, donde quiera que estén, que rápidamente en su mente y con su boca confiesen y acepten, Señor Jesucristo. El milagro más grande que Jesús hace no es convertir el agua en vino, sino los milagros más grandes que Jesús hace, convertir un pecador en santo y limpiarlo para que nazca de nuevo y pueda entrar al cielo. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer, que Jesús puede hacer. Que tú nos garantices la salvación. Padre, no ponemos nuestra confianza en nadie. No confiamos que alguien más nos pueda llevar al cielo, solamente Jesús. Yo te pido que si hay algunas personas que no te conocen y no te han aceptado, algunos que me están escuchando y no han recibido al Señor Jesucristo como Salvador, que sepan que este es el día que lo pueden aceptar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.